Sí, Doc, ya se puede ver. Ya, muy bien, entonces vamos a ver lo que es el estadiaje del cáncer. Bueno, este tema es importante porque hoy hemos visto en las prácticas que hubieron con los estudiantes, me habían preguntado sobre el estadiaje del cáncer. Entonces es algo que obviamente estamos viendo todo el tiempo. Cuando un paciente viene a la consulta, lo que hacemos es, en primer lugar, obviamente, hacer el diagnóstico y luego que ya tenemos el diagnóstico, vamos a hacer el estadiaje. Entonces, de acuerdo al estadiaje, vamos a ver el tratamiento que se le va a dar, también se ve el pronóstico y obviamente todos los exámenes que se requieren y todos los tratamientos que se va a necesitar. Entonces, eh, hay varios tipos de técnicas que necesitamos para realizar el estadiaje que ya vamos a ver, ¿no? Bueno, vamos a ver también este término, ya habíamos analizado lo que es la carcinogénesis, ¿no? Entonces, ¿qué es la carcinogénesis? Es el proceso por el cual las mutaciones producidas en el ADN de las células sanas llevan a la aparición de células cancerosas. Esto es de una duración variable, pero como les había dicho en la clase anterior, más o menos tiene un promedio de unos 10 años, ¿no? Según el tipo de cáncer puede ser obviamente un poquito más tiempo o puede ser menos tiempo. En general podemos reconocer 4 fases diferenciadas que se dan durante la carcinogénesis. Una es la inducción o iniciación. Entonces, habíamos dicho también que hay algunas sustancias o algunos químicos y algunos compuestos no solamente físicos, sino químicos y también biológicos que pueden ser inductores o iniciadores de las mutaciones que llevan al cáncer. Ejemplo, los rayos X o los rayos beta, las radiaciones iónicas, ¿no? Estas pueden ser agentes físicos que pueden llevar a las mutaciones. Entonces aparecen las mutaciones del DNA y estas dotan a las células de las características propias de una célula cancerosa. Estas características son, por ejemplo, la división incontrolada. Entonces habíamos dicho que no hay apoptosis en las células cancerígenas. Prácticamente no sufren de apoptosis, tienen una sobrevida muy importante, no llegan a envejecer y pueden dividirse más de 100 veces, ¿no? Que es más del doble de lo que sucede con las células normales. Las células normales aproximadamente se dividen ¿cuántas veces? ¿Quién me dice? 50 veces, Doc. 50 veces, muy bien, en promedio, ¿no es cierto? Entonces estas células pueden llegar a dividirse 120, 140 veces en su vida y prácticamente son células que no llegan a morir o no entran en apoptosis. Además tienen la capacidad de invasión local y de diseminación a distancia, que se conocía como que, ¿cuál era la palabra que definía esta característica? No sé, la metástasis, Doc. Ya, muy bien. Entonces esto se conoce como la metástasis, ¿no? Esta característica. Muy bien. Entonces vamos a ver entonces el cáncer in situ es la segunda etapa. Entonces una vez que ya ha progresado la célula, entonces entra a un proceso de reproducción anormal y ahí se producen estos pequeños tumores. Eso se conoce como cáncer in situ. Ese es un aumento de número de células cancerosas en el órgano en el que se origina, pero que están muy localizados, están totalmente localizados, ¿no? La tercera etapa es la invasión local. Esta es una extensión del tumor primario perdón, a estructuras vecinas, invadiéndolas. Puede aparecer también ya síntomas en esta etapa, ¿no? La cuarta etapa es invasión a distancia o metástasis, que es un término que ya habíamos analizado y que ustedes ya conocen. En este, obviamente, las células cancerígenas acceden al torrente sanguíneo o también a los vasos linfáticos y van a diseminarse a órganos a distancia, originando los tumores secundarios, a los cuales se los llama también metástasis. Y originando tumores secundarios denominados entonces las metástasis, que pueden estar a lo largo de cada una de estas fases de las células
las mismas que van acumulando mutaciones que hacen que se pierdan sus características normales y van alternando o van alterando el funcionamiento de estas células. Entonces, estos, como ya habíamos dicho, estos tumores van a ser clasificados y a esto se conoce como el estadiaje o clasificación de la extensión tumoral. Entonces, la extensión puede ser, como ya saben, tanto local como a distancia y permite analizar las opciones terapéuticas y hacer una estimación del pronóstico del paciente. Entonces, hay muchos sistemas de estratificación, ¿no? Algunos, como el sistema TNM de estratificación, es el más conocido y se usan para muchos tipos de cáncer. Hay otros tipos, son específicos para un tipo determinado de cáncer. Por ejemplo, la clasificación FIGO se utiliza en cáncer ginecológico. Y la mayoría de los sistemas de estratificación incluyen información acerca de la ubicación del tumor en el cuerpo, el tipo de células, tales como, por ejemplo, si es un adenocarcinoma o carcinoma de células escamosas, el tamaño del tumor. Al tamaño del tumor se le conoce como el T, ¿no? Y es el T. El N es el número de ganglios linfáticos afectados y el M es las metástasis, si hay o no metástasis. Si el cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos cercanos, entonces eso es N, ¿no es cierto? Si el cáncer se ha diseminado a una parte diferente del cuerpo, ya es metástasis, o M. El grado del tumor, el cual se refiere al aspecto anormal de las células y de la probabilidad de que el tumor crezca y se disemine, también es otra forma importante de clasificación y es otro parámetro importante que nos permite determinar la agresividad que puede tener el tumor. Entonces, mientras más alto es el grado, entonces será más agresivo el tumor, más indiferenciado, es decir, más características muy diferentes a los tejidos normales o iniciales. Entonces, este sistema TNM fue ideado por el francés Pierre Denot en 1943 y aceptado en 1953 por las principales organizaciones internacionales para estandarizar las publicaciones y recomendaciones terapéuticas. Esto es algo que se desarrolla y se utiliza hasta el momento. Es algo que obviamente, como ya ustedes saben, se usa en la práctica diaria. Esto fue desarrollado por la Unión Internacional contra el Cáncer y aceptado por el American Joint Committee of Cancer en 1958. Publicaron las primeras recomendaciones para la clasificación de los tumores de mama y laringe. Estas guías se han ampliado con los años, agrupando actualmente a 46 localizaciones tumorales y sufriendo modificaciones periódicas de las guías ya publicadas en función de los avances diagnósticos y terapéuticos. Entonces, cada cierto tiempo se van actualizando estos, aparecen, digamos, nuevas ediciones, ¿no? Entonces, no es algo que se mantiene estático, sino que va avanzando también con los avances tecnológicos que permiten tener mejores técnicas diagnósticas y también terapéuticas. Este es un sistema de clasificación basado en la extensión anatómica aparente del carcinoma. Es un sistema universal de estratificación que permite comparar los tipos de cáncer de origen celular similar. Y esta clasificación también ayuda a determinar el plan de tratamiento y el pronóstico para cada paciente, para evaluar y comparar los resultados de los tratamientos de forma multicéntrica, ¿no? O sea, se puede comparar obviamente entre varios hospitales, varios centros de tratamiento, entre varios grupos que tratan ese mismo tipo de tumor, etc. Y obviamente a varios en estas agrupaciones oncológicas o de oncólogos en diferentes países, ¿no? Entonces, el WIC desarrolló un sistema de clasificación de los tumores adoptado posteriormente por el American Joint Committee of Cancer. Y este es el que se conoce como el TNM, basado en la valoración de estos tres componentes básicos, ¿no? Que en cierta forma reflejan las vías de extensión de los tumores. Entonces, como ya les había dicho, el tamaño se le conoce como el T del tumor primario. Entonces, la ausencia o presencia de ganglios o nódulos linfáticos regionales se conoce como N. La ausencia o presencia de metástasis a distancia se conoce como M. Entonces, la extensión del tumor primario atendiendo al tamaño y a la invasión de las estructuras vecinas tiene esta clasificación T. Entonces, T0, también conocido como el in situ, el tumor in situ, representa un tumor que aún no ha iniciado
su capacidad invasiva en los tejidos locales y está totalmente localizado, ¿no? En el sitio de origen. Lo que habíamos dicho, el N, entonces se refiere a la extensión tumoral a los ganglios regionales especialmente. Por ejemplo, si el tumor está en el cervix, debería estar los ganglios inguinales, ¿no? Los ganglios a nivel inguinal, a nivel también pélvico, comprometidos. Entonces, esa es una extensión regional. Entonces, en esta clasificación se incluyen los ganglios linfáticos del área de drenaje del tumor primario y la afectación de ganglios linfáticos a distancia se considera como una enfermedad metastásica. Por ejemplo, si es que un tumor del cervix en la pelvis, del cervix del útero, tiene una metástasis a los ganglios supraclaviculares o a los ganglios cervicales en el cuello, entonces esto ya es una metástasis a distancia. Entonces, lo que se considera como una metástasis local es la que se da en un sitio cercano, como ya les había mencionado, a nivel inguinal o a nivel, por ejemplo, de la pelvis misma. Entonces, la consideración de cuáles son los ganglios regionales depende del tipo de cáncer también, ¿no? En general, la afectación extensa significa la combinación de mayor número de ganglios afectados, la mayor extensión y el tamaño de ganglios afectados y la afectación ganglionaria a mayor distancia, pero manteniéndose todavía dentro de la zona donde está el tumor. También tenemos la M, que significa metástasis a distancia. Entonces, si hay metástasis a distancia, será M1, M2, etcétera, y si no, entonces será M0 o MX. Para poder realizar un correcto estadiaje es necesario la confirmación histológica del tumor, también determinar el estadio clínico, ¿no? Mediante las exploraciones físicas y complementarias, para lo cual necesitamos de datos de laboratorio, pruebas radiológicas o endoscópicas, antes de que se pueda instaurar el tratamiento. Y en tercer lugar, modificar el estadio en función de los nuevos datos que aporte la cirugía cuando se realiza, lo que permite determinar el estadio patológico definido como TNMP. Entonces, en esta tabla se puede ver la descripción de subgrupos persistentes en cada categoría, ¿no? Entonces, TX no se puede determinar la existencia o el tamaño del tumor primario. Entonces, cuando no tenemos unos datos sobre la existencia y el tamaño del tumor, entonces se le coloca como TX. NX igualmente se coloca cuando no se puede determinar si existieron adenopatías regionales, o sea, ganglios comprometidos, ¿no? Metastásicos. MX igualmente se coloca cuando no se puede determinar la existencia de metástasis a distancia. ¿Cuándo sucede esto? Cuando obviamente no se ha hecho la estratificación. Entonces, ¿cómo se hace la estratificación en la actualidad? Principalmente se hace a través de las tomografías, de la resonancia magnética, gammagrafía ósea, o también puede ser a través de una ecografía o de un PET-scan, ¿no? ¿Ya? Entonces, cualquiera de esos métodos puede utilizarse para determinar la existencia de metástasis a distancia. Entonces, si es que no se ha hecho ninguno de esos exámenes, entonces no vamos a saber si es una metástasis como, entonces sería MX. Podríamos usar un examen físico, por ejemplo. Doc, disculpe que le moleste. Lo que pasa es que ya mismo se acaba la reunión, entonces a lo que se acabe para que se vuelva a conectar al mismo link, ¿ya? En un minuto ya se acaba. Ya, muy bien. Entonces, TO es igual, ¿no? Ya en este caso ya habíamos dicho que era el tumor in situ, ¿no? Entonces, NO no hay demostración de anomalías o adenopatías metastásicas, y MO no hay pruebas de la existencia de metástasis a distancia. El TIS es el carcinoma in situ, cáncer inicial no diseminado a tejidos vecinos. N1-3, invasión ganglionar regional por orden creciente de número y tamaño. Y el M1 existe metástasis a distancia, debiendo especificar su localización. Entonces, T1 al T4, un tumor invasor de tamaño y capacidad, ¿no? Entonces, todas esas siglas son importantes de determinar. Bueno, entonces vamos a esperar hasta volver a conectarnos, ¿no? Entonces, mediante la clasificación del TNM, ver si es que han entendido. Entonces, ¿me podría indicar a alguien cuáles son los parámetros para la clasificación TNM y qué es lo que
implica tener esta clasificación o para qué nos sirve? Doc, el estadiaje TNM básicamente es un estadiaje basado en la extensión anatómica del cáncer en cuestión. Su utilidad básicamente es para la elección del tratamiento, para el pronóstico y en algunos casos como un estudio de uso comparativo con otros departamentos o hospitales. Básicamente el TNM se divide en T, que es el tamaño acorde al tumor, desde T1, TX, que sería el indeterminado, T1 hasta T4. N, que sería los nódulos o los ganglios linfáticos que estén acentuados cercanos a la lesión, ya que si fueran lejanos estos ya serían metástasis, y en este caso es NX, N0 hasta N1, y en metástasis igual, de MX, M0 y M1. Muy bien. Entonces, está claro que T significa el tamaño del tumor o la presencia de tumor, N la presencia de ganglios linfáticos comprometidos y M la metástasis a distancia, ¿no? Y eso es importante tener muy claro. Y como ya les había dicho en la mañana, ustedes, los chicos que estuvieron en la práctica, en la consulta, pudieron ver que esto es muy importante en todos los pacientes y ya vamos a ver qué tipo de tratamiento necesitan, etcétera, de acuerdo a esa clasificación, ¿no? Entonces, bueno, continuando con esto, podríamos decir que mediante la clasificación de NENE tenemos una descripción precisa de la extensión de la enfermedad, pudiendo obtenerse hasta 24 categorías posibles combinando los distintos elementos de TNM. Hay que resaltar también que cada una de estas tiene subclasificaciones. Por ejemplo, el T puede ser T1A, T1B, puede ser T2A, T2B, puede ser T3A, 3B, 3C, 4A, 4B, etcétera, ¿no? Lo mismo N puede ser N1, N2, N3. El M puede ser igualmente M1, M2, dependiendo del tipo de tumor. Se puede ver esas clasificaciones o subclasificaciones. También es importante resaltar que esto también permite explicar en una forma un poquito más sencilla cómo está el cáncer para algunas personas, especialmente para los pacientes y familiares. Siempre ellos le preguntan en qué etapa está, como ya verán, bueno, si es que hay la oportunidad en algún momento cuando tengamos algún paciente en la consulta, ellos preguntan siempre en qué etapa está, en qué pronóstico tiene, qué posibilidades de curación tiene, qué probabilidades de tratamiento tiene. Entonces, obviamente, eso sirve también para explicarles, ¿no? Decirles está en etapa 1, está en etapa 2. Esto a su vez nos da los estadios. Entonces, la combinación de esto nos da el estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. Entonces, de acuerdo a eso, podemos decirle también al familiar o al paciente o a los dos cuál es el estadio, cuál es la posibilidad de tratamiento y de curación. Y de esa forma es un lenguaje muy universal y además es un lenguaje un poquito más sencillo, porque como les digo, a veces es difícil de entender, ¿no? Si ustedes le dicen el tumor está en una etapa 1, ellos más o menos sí entienden. Entonces, todo esto sucede al momento del diagnóstico, ¿no? Otra cosa muy importante que también siempre surge como una pregunta, ¿no? Es el establecer que esta etapa que ustedes ya la hacen, o este estadiaje, esta clasificación que la hacen al inicio de del tratamiento, no cambia. Entonces, por ejemplo, si es que ustedes hacen el diagnóstico hoy
de un paciente que tiene cáncer, o de una paciente que tiene cáncer de mama. Le dicen estadio 1, bueno, le hacen el tratamiento, etcétera, y resulta que ya está en control y después de 5 años, o también una paciente que vieron hace 5 años, ha estado en controles, viene hoy y presenta un tumor que ya no es etapa 1, sino que está con una metástasis, ya no está en la mama, sino que resulta que tiene una metástasis a nivel de pulmón, ¿no? Le hacen una nueva biopsia y resulta que se llega al diagnóstico de que es un cáncer de mama y que está localizado a nivel de pulmón, ¿no? O a nivel de hígado. Entonces esto no cambia la etapa inicial. Entonces, si la paciente tuvo hace 5 años el estadio 1, esta etapa sigue siendo estadio 1 al momento de la progresión. Entonces, ¿cómo se conoce esto? Como progresión o recurrencia. O se puede decir, hay recurrencia más progresión, porque ya progresó de etapa 1 a etapa de metástasis, ¿no? Que sería una etapa 4. Pero mantiene como etapa 1, entonces siempre, hasta que el momento en que fallece el paciente o la paciente, será siempre etapa 1, o si fue etapa 2 al inicio será etapa 2, o si 3, o si fue 4 será 4. Entonces no es que cambia a etapa 3 o cambia a etapa 2, no, siempre será etapa 1, ¿no? Eso siempre deben recordar y es algo que deben siempre establecer, ¿no? También preguntan muchas veces los pacientes o personas que no han estudiado, incluso colegas que no han estudiado. Entonces ellos piensan muchas veces que si es que no han estudiado, que esa paciente está en una etapa 4, entonces que ya no está en etapa 1 sino en 4, sino no, después de 5 años. No, eso no es así, ¿no? Entonces es una recidiva más progresión de enfermedad, o recurrencia más progresión de enfermedad. Lo mismo sucede si el cáncer ha disminuido de tamaño, o si es que aumenta de tamaño, si es que se metastatiza o regresa después del tratamiento, como ya les he indicado. Entonces siempre se mantendrá en la misma etapa. Entonces a un cáncer se lo sigue conociendo por la etapa que se asignó cuando se encontró y diagnosticó inicialmente, y no cambia, ¿no? No cambia nunca. Excepto si es que se equivocaron al inicio, o si es que no se tuvo los elementos necesarios. Por ejemplo, si es que hubo una tomografía en la cual no se vio que habían unos ganglios metastásicos, entonces obviamente luego se le vuelve a estudiar, se le vuelve a ver y se ve que sí hay ganglios, ¿no? Entonces ahí se dice, no es etapa, digamos 1, sino es etapa 2. Eso sí puede suceder, obviamente, al inicio, durante el diagnóstico, pero nada más, ¿no? Se añade también la información sobre la extensión actual del cáncer y, por supuesto, el tratamiento se ajusta según sea necesario, ¿no? Es importante entender esto porque las estadísticas de supervivencia y la información sobre el tratamiento según la etapa para cualquier tipo de cáncer específico corresponde a esta etapa inicial, ¿no? Los efectos prácticos de estas categorías se agrupan en 5 estadios enumerados del 1 al 4, como ya les había mencionado, ¿no? Y puede ser en números romanos, como ya ustedes ven aquí. Entonces, del 1 al 4. Entonces, aquí falta un guión. Entonces, estadios 0 de los tumores in situ puede ser conocido como estadio 0 a los tumores in situ, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mama, cuando es un cáncer de mama in situ, se conoce como estadio 0. Entonces, hay algunos tumores en los cuales al tumor in situ se le conoce como estadio 0. También se incluyen, obviamente, todas y cada una de las categorías TNM homogéneas con respecto a la supervivencia. Entonces, en general, los tumores estadio 1 son pequeños, localizados y habitualmente curables. Los de estadio 2 y 3, localmente avanzados o con afectación de los ganglios linfáticos locales. Y los estadios 4 son metastásicos y en la mayoría de casos inoperables. Estos estadios se definen con gran presión, siendo diferente para cada tipo de cáncer. Cuando no se tiene, por ejemplo, las tomografías o todos los exámenes que nos permiten estadiar, como ya les he dicho,
puede ser una gamografía ósea, tomografía, resonancia magnética, un PET scan, puede ser una ecografía, etcétera. Si no tenemos esos exámenes al momento del diagnóstico, como sucedió, por ejemplo, el día de hoy, no sé si es que estuvo alguno de los chicos ahí cuando le vimos a la segunda paciente. ¿Sí recuerdan? ¿O estuvo alguien presente? Bueno, no contábamos con los exámenes para este viaje, por ejemplo, la tomografía, recién le solicitamos tomografía, le solicitamos gamografía, etcétera. Entonces no tenemos la posibilidad de decir este es un estadio 2 o 3, o 2A, 2B, o 3A, 3B, ¿no? O 3C, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que obviamente podemos hacer en ese caso? Como habíamos puesto un tumor localmente avanzado, que estaba entre estadio 2B y 3A, ¿no? Entonces, eso se puede hacer cuando no se dispone de todos los exámenes en el momento del diagnóstico. Entonces, en la siguiente consulta ya se dispondrá de esos resultados y se podrá entonces establecer exactamente qué tipo de estadio fue, ¿no? Entonces, también hay otros factores que pueden afectar la etapa, ¿no? Entonces, algunos tipos de cáncer, los valores TNM no son los únicos factores que determinan la etapa, sino también hay otros factores que ya les había mencionado, por ejemplo, el grado, ¿no? El grado histológico es muy importante. Entonces, el grado histológico para la mayoría de los cánceres es una medida para indicar cuán anormales se observan las células cancerosas al microscopio. Entonces, mientras más diferentes o más anormales, más haya cambiado su morfología, su tamaño, su forma, etcétera, más el grado será más alto y más indiferenciado y por lo tanto más agresivas, más difíciles de controlar. A esto se le conoce o se le denomina diferenciación, entonces se les conoce como pobremente diferenciados o moderadamente diferenciados o mal diferenciados, ¿no? O altamente diferenciados. Este grado puede ser importante porque los cánceres con células que lucen más anormales suelen crecer y propagarse más rápidamente, o sea, los pobremente diferenciados son más mal pronóstico que un bien diferenciado, ¿no? Entonces, esto generalmente se ve en los estudios patológicos, ¿no? Cuando hacen los estudios al microscopio con todos los elementos de las células. Entonces, los patólogos nos pueden dar estos grados también de diferenciación. Entonces, al grado se le asigna, como les decía, pues el grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? En los cánceres de bajo grado se les conoce como bien diferenciados. Las células cancerosas se parecen mucho a las células del tejido normal. Estos cánceres tienden a crecer lentamente. Por otro lado, los de alto grado, y estos pacientes que tienen tumores de alto grado son pobremente diferenciados y las células cancerosas son muy diferentes de las células normales, como ya les había mencionado inicialmente. Entonces, los cánceres de alto grado suelen crecer rápidamente y presentan un peor pronóstico, por lo que puede requerir diferentes tratamientos que los cánceres de bajo grado no requieren. Aun cuando el grado no afecta a la etapa del cáncer, puede afectar al pronóstico y al tratamiento, ¿no? Otro parámetro es el tipo de célula, ¿no? Entonces, algunos tipos de cáncer pueden estar formados por diferentes tipos de células. Debido a que el tipo de célula cancerosa puede afectar al tratamiento y al pronóstico, también esto puede ser un factor en la determinación de la etapa, ¿no? Ejemplo, los cánceres de esófago son principalmente cánceres escamosos, ¿no? Del tejido escamocelular, o pueden ser también adenocarcinomas que son más de las glándulas, ¿no? A nivel bajo. Entonces, ¿dónde está el tejido escamoso a nivel de esófago? ¿A nivel alto, a nivel medio o a nivel bajo? ¿Dónde encontramos? Esto es anatomía, supongo que histología, patología, que ya ustedes deben haber visto en detalle.
Todo eso estaría a nivel alto y tal vez a nivel medio también puede haber. Muy bien, así es, ¿no? En cambio, los adenocarcinomas, o sea, la parte donde hay glándulas, está más abajo en la porción distal, es decir, donde está ya en anastomosis o está cerca del estómago, ¿no? Donde que es el tejido un poquito más parecido al tejido de la porción proximal del estómago. ¿Cómo se llama esa unión entre esófago y estómago? El cardio, tal vez. Muy bien, unión cardioesofágica, ¿no? Entonces, la forma en que se determina la etapa de los cánceres esofágicos de células escamosas es diferente a la que se emplea para los de esófago, de tipo adenocarcinoma, ¿no? Tenemos también la localización del tumor, ¿no? Esto es también importante. Para algunos tipos de cáncer, la localización del tumor afecta también el pronóstico y se toma en cuenta al determinar la etapa. Entonces, la etapa del cáncer de esófago, por ejemplo, depende de si el cáncer está en el tercio superior, está en el medio o en el inferior, ¿no? También interesan los niveles de los marcadores tumorales. Para algunos tipos de cáncer, los niveles en sangre de ciertas sustancias que son secretadas por estas células, que a los cuales se les llama marcadores tumorales, pueden afectar la etapa del cáncer. Ejemplo, en el cáncer de próstata se puede tomar en cuenta el nivel del antígeno prostático específico, que se llama también PSA, ¿no? En la sangre, al asignar una etapa, entonces podemos también ayudarnos con este parámetro. Entonces puede ser menos de 10, más de 20, etcétera, ¿no? Otros sistemas de estratificación, entonces pueden también utilizarse. Entonces, no todos los cánceres se clasifican, como ya les había dicho inicialmente, según el sistema TNM. Entonces, algunos cánceres crecen y se propagan de manera diferente. Por ejemplo, algunos tipos de cáncer que se encuentran en o alrededor del encéfalo, ¿no? Y no se clasifican por etapas usando el sistema TNM, ya que estos cánceres tienden a propagarse a otras partes del encéfalo y no a los ganglios linfáticos, ni tampoco hacen metástasis a otras partes del cuerpo. Entonces, eso es diferente de la clasificación, ¿no? Entonces, más se los clasifica como grados, ¿no? Como anaplásicos, como grado 1, grado 2, etc. Entonces, en la enfermedad de Hodgkin también y en los linfomas no Hodgkin, así como en algunos cánceres infantiles, se utilizan unos sistemas de estratificación diferentes al TNM, ¿no? Y como les decía también, el FIGO, o sea, la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras, cuenta con un sistema de estratificación para los cánceres de los órganos genitales femeninos, que se le conoce como la clasificación FIGO. Las etapas TNM se asemejan mucho a las etapas FIGO, lo que facilita bastante convertir las etapas en estos dos sistemas. Y también se observaba otra clasificación en el cáncer colorectal, que se conocía como el sistema de Dukes, pero al momento ya no se utiliza mucho este sistema de clasificación de Dukes, sino solamente el TNM, ¿no? Entonces, como ya les había indicado, la etapa de un cáncer no cambia, ¿no? La etapa que se clasificó o se estableció al inicio se mantiene hasta el final. Lo que sí hay es cambios que se conocen como la recidiva, o sea, si se vuelve a presentar el tumor luego de que le hemos dado el tratamiento, todo el tratamiento, o una progresión que puede ser incluso intratratamiento. Entonces, puede estar recibiendo quimioterapia, pero progresa el tumor, ¿no? Entonces, eso se llama una progresión. Entonces, esto es importante de distinguir y de comprender, ¿no? Entonces, otro ejemplo tenemos cuando una mujer es diagnosticada con cáncer de seno en etapa 2, el cáncer puede desaparecer con el tratamiento, pero luego regresa y se ha propagado a los huesos. Entonces, a este cáncer, como ya les había dicho, se le mantiene como etapa 2, pero
es una enfermedad recurrente o recidivante, como ven, ¿no?, en los huesos. Entonces, si es que luego del tratamiento no desaparece el tumor y se propagó a los huesos, se llama cáncer de seno en etapa 2 con metástasis ósea o también con progresión ósea, ¿no? Entonces, eso ya hemos dicho y hay que tener en consideración. Bueno, recuerden esto porque cuando vayan a las prácticas yo les preguntaré este tipo de cosas que son importantes de que recuerden y que no se olviden, ¿no? Entonces, ahora se puede también encontrar información acerca del término reestadificación. Entonces, eso se emplea a veces para encontrar la extensión del cáncer después del tratamiento. Entonces, esto se hace pocas veces, excepto en estudios clínicos, en donde puede ser utilizado para medir la respuesta del cáncer al tratamiento o también evaluar la recurrencia del cáncer, ¿no? Y de esa forma enfocar el tratamiento de rescate o mantenimiento. Entonces, también estos términos se utilizan mucho, ¿no? El tratamiento de rescate o mantenimiento. Entonces, para eso se deben hacer algunas pruebas paraclínicas y luego de esto asignar una etapa. Se escribe con una R minúscula, ¿no?, antes de la nueva etapa para indicar que es diferente de la etapa que se asignó al momento del diagnóstico. La etapa que se asignó inicialmente al momento del diagnóstico siempre será igual, como ya hemos repetido varias veces. Entonces, esto también puede unirse, la estadificación, a la calificación de la pérdida de capacidad laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, encontramos que remitiéndonos a las definiciones y principios de la evaluación que nos trae el capítulo 1 de, bueno, de este decreto 1507, ¿no?, que se utiliza en algunos países, por ejemplo, en España puede haber esto, mejor dicho, hay esta ley, ¿no?, que sirve para determinar el grado de discapacidad que puede tener una persona, ¿no?, y que se le va solicitando periódicamente para saber si es que esa persona puede volver a trabajar o requiere tener un tratamiento especial, etcétera, ¿no? Bueno, en cuanto a otros conceptos que se utilizan en oncología, tenemos este término que es la cura, ¿no? Entonces, obviamente, la curación es la salud que se restaura por completo. Entonces, en ocasiones este término se usa cuando el cáncer de una persona no habrá aparecido durante al menos 5 años después del tratamiento. Sin embargo, el concepto de cura es difícil de aplicar al cáncer porque hay muchos tipos de tumores que se ha visto, especialmente en personas en los últimos años, ¿no? Como ha habido un avance muy importante en el tratamiento del cáncer, como tenemos muchos tipos de medicamentos y de herramientas terapéuticas para este tipo de tratamientos, entonces se ha obtenido ya pacientes que viven 10, 20, 30 años después de haberse iniciado el tratamiento. Entonces, se ha visto que incluso después a estos pacientes, entonces antes se pensaba que ya estaban curados, pero luego se ha visto que estos pacientes pueden presentar nuevamente la enfermedad después de 10, 20, 30 años, ¿no? O a veces pueden presentar después de más tiempo incluso. Entonces, en esos casos se ha cambiado, por esas razones, por estos hallazgos que se han hecho, se ha cambiado este término de curación, ¿no? Entonces, ya no se dice que el cáncer es una enfermedad que se cura, sino que se considera casi como una enfermedad crónica, ¿no?, que en algún momento puede recurrir o puede reaparecer.
obviamente puede no reaparecer, ¿no? Hay esas dos posibilidades. También tenemos los efectos tardíos, ¿no? O efectos secundarios del tratamiento del cáncer. Pueden aparecer meses o años después del diagnóstico de cáncer a causa de tratamientos relacionados. Por ejemplo, la quimioterapia, la radioterapia pueden causar estos otros tipos de cáncer, ¿no? O también la cirugía puede dar obviamente secuelas. Entonces, la recurrencia, como ya hemos mencionado antes, también la recurrencia del cáncer es que este término es o se utiliza cuando ha vuelto a aparecer después de un periodo en el cual no se podía detectar. También hay otros términos que ya vamos a ver, como por ejemplo la enfermedad libre de progresión o la enfermedad libre de recurrencia, etcétera. Entonces, recurrencia local significa que el cáncer ha vuelto a aparecer en la misma área general en la que se ubicaba el cáncer original. Y la recurrencia regional se refiere a un aparecimiento en ganglios linfáticos o en otros tejidos cercanos al sitio original del cáncer, por lo cual se denomina una diseminación directa. La recurrencia distante se refiere al cáncer que ha vuelto a aparecer y se ha diseminado a otras partes del cuerpo, por lo general viajando por el sistema linfático o el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces también hay recurrencia local, regional o a distancia. Otro concepto que se utiliza es el de remisión, entonces la desaparición de los signos y los síntomas del cáncer, pero no necesariamente de la enfermedad por completo. Entonces puede ser también la desaparición temporal o permanente. La sobrevivencia o sobrevida, este es el término muy utilizado, el término tiene diferentes significados para diferentes personas, ¿no? Pero dos definiciones comunes son aquellas que incluyen no tener ninguna enfermedad después de la finalización del tratamiento y el proceso de vivir con cáncer, soportar el cáncer y sobrevivir a la enfermedad. Lo que ya les había mencionado, también la supervivencia libre de enfermedad, o en inglés se llama Disease-Free Survival, DFS, es el tiempo que se mide después del tratamiento durante el que no se detecta ningún signo de cáncer. Este término se puede usar para describir a una persona o un grupo de personas que participan en un estudio. Y este término suele usarse con el contexto de investigaciones científicas especialmente, ¿no? Pero se puede usar también en la historia clínica, ¿no? Cuando tienen un paciente que ya le están haciendo controles permanentes y tiene, digamos, 5 años, ustedes pueden decir, este paciente tiene una supervivencia libre de enfermedad de 5 años o de 10 años, o sea, depende del tiempo que le estén controlando. Otra es este término supervivencia libre de eventos, event free survival, es el tiempo que se mide después del tratamiento en que un grupo de personas en un ensayo clínico no ha tenido recurrencia del cáncer o este no ha empeorado. Este término suele usarse en el contexto de investigaciones científicas especialmente, ¿no? Y lo que ya también hemos mencionado, supervivencia libre de progresión, que es otro término en el que se considera el tiempo transcurrido durante y después del tratamiento, en el que el cáncer no crece ni se disemina aún más. Se utiliza también mucho en investigaciones científicas, ¿no? Otro término es la supervivencia relativa, es la cantidad de tiempo después del tratamiento durante la cual una persona con cáncer vive excluidas todas las otras causas de muerte menos el cáncer, ¿no? Entonces, estos son los conceptos que se utilizan más a menudo en el cáncer, ¿no? Entonces, vamos a ver un pequeño resumen de esto, un pequeño... ¿Quién me puede entonces decir ¿Quién me puede decir entonces algo
los estadios. El estadio 0 en cáncer de mama, ¿qué significaba o a qué equivalía? A un cáncer in situ, doc. Muy bien. Entonces es el cáncer in situ, ¿no? El estadio 1. Doc, eran pequeños, localizados y curables. Muy bien. Estadio 2. Era avanzado local, más diseminación hacia ganglios locales. Muy bien. ¿Y el estadio 4? Era metastásico y Ya, muy bien. Metastásico, ¿no? Doc, disculpe, yo tenía dos preguntas. Sí. Con relación a la parte de ganglios, ¿hay un valor determinado o un tamaño determinado del crecimiento de los mismos para determinar ya ese estadiaje o es invariable a cada tipo de... No, el tamaño generalmente se considera que es 1 centímetro, ¿no? 10 milímetros. El tamaño mayor a 10 milímetros ya se considera como un ganglio metastásico o un ganglio sospechoso de metástasis, ¿no? Mayor a 10 milímetros. Cuando son menores de 10 milímetros, entre, digamos, 7 y 10 milímetros, son altamente sospechosos y obviamente necesitan estudios, ¿no? Cuando tenemos un altamente sospechoso en áreas que pueden ser abordables, lo mejor es hacer una biopsia, ¿no? Igualmente un ganglio que tiene más de 10 centímetros y que no se encuentra otro tipo de anomalía, digamos, no hay tumores en otros lados, por ejemplo, eso se ve mucho en el linfoma, hay que hacer la biopsia de esos ganglios, ¿no? Porque es muy altamente sospechoso de que se trate de un ganglio con un linfoma o con una metástasis o con un tumor que está con una recidiva, ¿no? Que puede haber una recidiva también a nivel ganglionar. Entonces, menos de 5 milímetros o menos de 0,5 centímetros no hay que hacer, sino en muy pocos casos, en raros casos, una biopsia. Lo que sí es aconsejable es hacer un seguimiento y también hacer otros estudios. Por ejemplo, ¿en qué enfermedades puede haber un crecimiento de ganglios que es benigno a nivel del cuello? ¿Qué enfermedades pueden dar también adenopatías cervicales? ¿Quién sabe? Las enfermedades bacterianas y virales que afecten a la orofaringe, por ejemplo, una faringitis por estreptococo. Ya, muy bien. Y especialmente solamente ganglios pueden crecer en enfermedades crónicas como las de Storch, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades de Storch? ¿Sí han escuchado? Sí, que es sífilis, toxoplasmosis, también era la rubiola, citomonovirus, herpes y hepatitis. Ya, muy bien. Entonces esas también podrían darles, es común ver en pacientes que tienen unos ganglios a nivel cervical de más o menos 0,5, 0,7, 0,8 y a veces hasta 1 centímetro, pero que se mantienen. ¿Cuál es la diferencia con el tumor maligno? Que generalmente estos se mantienen a lo largo del tiempo más o menos en el mismo tamaño, a veces disminuyen, a veces vuelven a crecer, pero no crecen más, o sea, se mantienen, digamos, entre 5 milímetros y 10 milímetros, ¿no? Entonces pasa 6 meses, se mantiene igual, pasa un año, se mantiene igual. Y si ustedes hacen estudios para los anticuerpos antitoxoplasma, etcétera, antirrubeola o antiherpes, pueden encontrar que van a estar positivos, va a haber una enfermedad crónica o puede haber una enfermedad aguda también. Entonces ahí ustedes tienen la posibilidad de diferenciar. Pero si es que ya realmente tienen una alta sospecha, lo más aconsejable es hacer una biopsia, ¿no? Siempre, sobre todo, que haya un crecimiento. Y si el crecimiento es rápido, entonces es importante hacer eso.
siempre y cuando no disminuyen. Por ejemplo, puede haber también un crecimiento rápido por estas infecciones, pero le dan el tratamiento, por ejemplo, antiinflamatorios y va a disminuir de tamaño y va a estabilizarse. Pero en el cáncer no va a haber disminución del tamaño si es que le dan antiinflamatorios, por ejemplo, ¿no? O incluso si le dan un tratamiento con antibióticos, en el caso de sospechar una infección bacteriana, ¿no? Esa es la diferencia. No es aconsejable hacer una punción en los ganglios. ¿Por qué razón? ¿Quién me dice? ¿Quién tiene una idea de por qué razón no es aconsejable en la mayoría de casos realizar una punción biopsia de un ganglio? ¿Por qué puede diseminar? No, bueno, hay una posibilidad, sí, pero hay otra posibilidad un poquito más importante. Supongamos que tienen un solo ganglio. ¿Qué pasaría si es que hace... ¿Perdón? Por daño. Puede dañar, sí puede dañar, ¿no es cierto?, el ganglio. Supongamos que es un ganglio único y no hay nada más. Y estamos sospechando de que es un ganglio maligno, ¿no? Entonces, si le hacemos la punción, podemos solamente captar unas células o podemos incluso fallar y no captar nada, ¿no? Y se puede dañar la estructura del ganglio y ya no podemos usarlo. Entonces, si hacemos la biopsia, entonces ya va a ser más difícil hacer la biopsia y cuando se hace ya el estudio patológico puede estar alterada totalmente la estructura y ya no nos sirve, ¿no? Entonces, en esos casos es muy, muy aconsejable hacer mejor la biopsia, porque en esa biopsia se puede hacer un estudio patológico, se puede hacer inmunología. Entonces, este es otro tema importante de las generalidades, los tipos de tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de tratamiento? ¿Alguien me puede decir? ¿Tienen una idea de cuáles son los tipos de tratamiento que se utilizan? Primero, puede ser el quirúrgico. Muy bien. También quimioterápicos neoadyuvantes y los adyuvantes que se dan después de la cirugía. Ya, muy bien. Entonces, bueno, tenemos la cirugía, tenemos la quimioterapia, tenemos la radioterapia, tenemos hormonoterapia y terapia biológica e inmunológica, ¿no? Y estos son los más importantes. Hay otros tipos de tratamiento como la radiofrecuencia que puede también utilizarse, ¿no? Entonces vamos a ver esos principios de tratamiento. O sea, vamos a ver solo generalidades, obviamente. Ver esto en extensión, no tenemos tiempo para hacer ese tipo de análisis, pero vamos a ver lo más importante. Entonces empezamos con el tratamiento quirúrgico. Entonces el tratamiento quirúrgico, oncológico inicial se centraba antes. Hay que decir que este tratamiento es muy importante, ¿no es cierto?, para extirpar el tumor y además es un tratamiento que ha ido evolucionando. Como todos los tratamientos, el tratamiento quirúrgico ha ido evolucionando. Antes se pensaba que mientras más radical, más invasivo era el tratamiento, en definitiva, mientras más tejido se extirpaba, tanto bueno como el comprometido por el tumor, era mejor. Pero con los avances de la quimioterapia, de la radioterapia, cada vez se ve que la cirugía es menos invasiva, menos extensa, porque obviamente se utiliza lo que ya mencionaba su compañero, la quimioterapia neoadyuvante, también se usa radioterapia neoadyuvante, y eso hace que los tumores se vuelvan más pequeños, también que haya menor posibilidad de que haya una progresión o un compromiso ganglionar o de otros órganos vecinos, y por lo tanto los procedimientos quirúrgicos ya son menos invasivos, ya no se hacen esas cirugías feísimas que se hacían antes, ¿no? Por ejemplo, esas mastectomías radicales que prácticamente extirpaban músculos, etcétera, y hasta casi huesos en una mama, por ejemplo, en un tumor de mama. Entonces, el tratamiento oncológico inicial se centraba en la extirpación quirúrgica antes, ¿no?, como una modalidad terapéutica primaria,
especialmente en los tumores sólidos, por ejemplo, lo que les decía del cáncer de mama. Entonces, mientras más grande era la cirugía, era mejor, ¿no es cierto? Porque no había otro tipo de tratamiento o los tratamientos complementarios no eran tan efectivos. Entonces se afirmaba que la diseminación del cáncer se producía secuencialmente desde la localización primaria hacia los ganglios linfáticos regionales y luego a localizaciones distantes. Por tanto, se formuló la hipótesis de que la extirpación local completa de todas las células cancerosas lograría el control efectivo de la enfermedad, ¿no? Por eso es que se hacían esas cirugías tan radicales, tan grandes, tan amplias. En un paciente con cáncer sin tratar, la mediana de supervivencia se medía con frecuencia en meses, ¿no? Cuando no se podía hacer esas cirugías. Por lo tanto, era muy importante que esos tumores sean pequeños, ¿no? Y en esas épocas también los tumores grandes igual se los trataba, pero obviamente no había una buena respuesta cuando los tumores son grandes, hasta la actualidad, ¿no? Entonces, en la actualidad se sabe que a un tumor grande hay que reducirlo para que pueda ser mejor tratable y también el resultado sea más positivo, sea mejor, ¿no? Entonces hay varios tipos de resecciones que se hacen, por ejemplo, la resección precoz en bloque de tumores con tejido circundante sano contiguo y ganglios linfáticos. Esto mejoró la supervivencia global y como consecuencia se realizaron resecciones cada vez más amplias y agresivas de los tumores malignos. Cuando la mejoría inicial en términos de supervivencia empezó a estancarse, se hizo evidente que las resecciones sucesivamente mayores para lograr el control corregional de tumores de mayor tamaño no se traducían necesariamente en un beneficio adicional sobre la supervivencia. Y también se pudo ver que en los tumores metastásicos incluso era contraproducente porque se aceleraba la evolución de la enfermedad y por lo tanto la muerte de los pacientes o complicaciones en los pacientes. Por lo tanto, condujo todo esto a comprobar y desarrollar 3 estrategias de cribado o tamizaje, que no es otra cosa que la selección de los pacientes para los diferentes tipos de tratamientos adyuvantes complementarios. Entonces, aparte de eso, obviamente se han desarrollado también técnicas quirúrgicas, ¿no?, que ayudan a disminuir la morbilidad y la mortalidad perioperatorias y posoperatorias. Y se han obtenido los mismos resultados, entonces eso es lo más importante, ¿no? Entonces hay muchos tumores malignos, se están usando protocolos de tratamiento neoadyuvante prequirúrgico, que ya hemos dicho es, por ejemplo, la quimioterapia o puede ser también la radioterapia, con el fin de producir la reducción de estos tumores para reducir la extensión de la resección necesaria para el control de la enfermedad a nivel local o loco-regional. Y también identificar la biología tumoral, ¿no? Y de esa forma también establecer el tratamiento y ver de qué tratamiento se beneficiarán los pacientes con intención curativa. Y como ya hemos dicho, también hay técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas que se utilizan en la actualidad. Y también en la actualidad se usan ya otras técnicas como por ejemplo la laparoscopía y también la cirugía laparoscópica y también los robots, ¿no?, la cirugía robótica, que es un paso más adelante de la laparoscópica. Por cierto, esto ya se hace también en el hospital, ¿no? Hay buenos cirujanos que están haciendo, los cirujanos nuestros, este tipo de cirugías robóticas y laparoscópicas de algunos tipos de tumores. Entonces, ¿para qué se usan las cirugías? Pueden usarse para diagnóstico también, o sea, una biopsia. Pueden usarse para control local, ¿no?, para evitar que avance. Por ejemplo, también evitar complicaciones, algunas complicaciones. Y obviamente para la curación y puede hacerse también un manejo paliativo. Por ejemplo, una paliación puede ser la colostomía. Una colostomía
para que se pueda evitar que se produzca una obstrucción intestinal y obviamente la perforación, la necrosis y la muerte del paciente, ¿no? Entonces es un tipo de cirugía paliativa. También sirve para procedimientos diagnósticos, ¿no? Entonces, obtención de material para el diagnóstico, ¿no? Entonces nos sirve también una cirugía. Entonces, una vez que se ha identificado una lesión, una de las funciones que tiene el cirujano oncológico es proporcionar el material adecuado para el diagnóstico, ¿no? Entonces, hay obviamente diferentes métodos de biopsias que requieren la consideración del diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, eso nos permite saber la cantidad de tejido necesario para el diagnóstico definitivo, la localización de la lesión y las posibles formas de tratamiento. Entonces, cuando se localiza un tumor viable, es mejor realizar las biopsias de las lesiones en la periferia, porque las partes centrales de los tumores sólidos pueden estar necróticos, ¿no? Porque generalmente se va a desarrollar desde el centro hacia la periferia. Entonces, a nivel central pueden ya haber necrosis, pueden haber fibrosis y obviamente no nos va a servir ese tejido para hacer el diagnóstico y los estudios complementarios. Esto también permite que el anatomopatólogo evalúe la invasión del tejido sano, ya que algunos tumores, como los tiroideos, presentan índices mitóticos bajos y características citológicas triviales o insignificantes, lo que es insuficiente para determinar la malignidad o el diagnóstico preciso. Eso es lo que les decía, ¿no? Entonces, saber el índice mitótico, saber las características citológicas, nos permiten establecer el grado del tumor, por ejemplo, ¿no? Si es un grado bajo, un grado moderadamente diferenciado o altamente diferenciado. Entonces, antes de hacer un tratamiento siempre necesitamos hacer una biopsia, ¿no? Entonces, la única forma de realizar el diagnóstico 100%, se podría decir, dependiendo obviamente de la experiencia que tengan los patólogos, va a ser a través de la biopsia, en la cual vamos a hacer la extirpación o la decisión de un pequeño segmento del tumor, o puede ser todo el tumor, y mandarlo a patología para que le hagan el diagnóstico y el tratamiento, y se pueda hacer muchos cortes, se pueda estudiar todo el tumor si es preciso, ¿no? Entonces, estas biopsias van a darnos una muestra representativa del tumor para hacer el diagnóstico, como les decía, y también de determinar si se pueden hacer otro tipo de estudios, como por ejemplo la inmunohistoquímica, ¿no? Y también pueden hacerse estudios moleculares, ¿no? Por ejemplo, la secuenciación, y de esta forma poder llegar al diagnóstico, ¿no? Y también estudios más específicos. También se podría hacer la citología mediante aspiración con aguja fina. Entonces, aspiración con aguja fina es una aspiración que se hace mediante una aguja fina de un tumor. Este tipo de aspiración, que se conoce también como FNA, proporciona extensiones de células solamente, ¿no? Individuales y agregados para análisis citológico. Entonces, la biopsia, a diferencia de la punción por aguja fina, nos da tejido, en cambio en aguja solamente nos da unas células. Puede usarse agujas de calibre 22 a 25, que puede guiarse percutáneamente hacia las localizaciones más anatómicas. Como les decía, este tipo se utiliza sobre todo en el cáncer de tiroides. No es el único tipo de tumor en el que se utiliza principalmente la aspiración por aguja fina. En los otros tipos de tumores, como les decía, es preferible no utilizar este tipo de diagnóstico. Y también se puede hacer en manos expertas, punción en ganglios, pero en ganglios metastásicos, o cuando hay varios ganglios y cuando ya se sabe la enfermedad y se necesita saber si hay metástasis o si hay una recidiva, ¿no? Pero como les digo, siempre que estén en manos expertas, experimentadas, para que no se pierda la muestra y de esa forma nos sirva este tipo de procedimiento.
Pues esto puede hacerse a través guiado por ecografías o a nivel endobronquial, por ejemplo, ¿no? Para mejorar la precisión de la obtención de la muestra en las lesiones no palpables o en tejidos profundos. Entonces, el trayecto de la aguja podría contaminar con células malignas el resto de tejidos, pero en la práctica las metástasis por una punción de aguja fina son muy pocas, ¿no? Entonces, el diagnóstico va a basarse en las características de las células, como por ejemplo la cohesión, la morfología nuclear, histoplasmática, el número de células contenidas en la muestra. Y una de las ventajas es que pueden obtenerse muestras de un área amplia del tumor. Entre las limitaciones de la punción por aguja fina se encuentran tamaño pequeño de la muestra, como ya les decía, ausencia de información sobre la arquitectura histológica, ¿no? Que no puede distinguir entre tumores in situ o invasivos, incapacidad para determinar la degradación de los tumores, ¿no es cierto? Interpretación de determinadas tinciones inmunohistoquímicas. Entonces, por todas estas limitaciones, obviamente ya hemos dicho que no es aconsejable hacer este tipo de diagnóstico. Y puede ser útil para el diagnóstico del linfoma recurrente, como ya les decía, cuando ya se sabe, puede ser una recurrencia y sí se podría utilizar. Y también en el tiroides, ¿no? La punción con aguja gruesa es otra forma de obtener una biopsia. Las biopsias con aguja gruesa, llamada también core o biopsia core, nos da fragmentos de tejido, lo que permite la evaluación de la arquitectura tumoral. Se realiza con agujas calibre 14 a 16, diseñadas para este fin. Son agujas huecas, tipo Trucut también se les llama, y con dispositivos asistidos por vacío, que pueden obtenerse muestras de biopsia de mayor tamaño y más representativas. Las biopsias con aguja gruesa también pueden combinarse con técnicas de imagen como la mamografía. Y en esos casos se conoce como una biopsia core estereotáxica, ¿no? Que es mucho más efectiva que cuando se hace sin estas ayudas de tipo imagenológico. Tenemos también la tomografía computarizada o la ecografía que nos ayudan en este tipo de diagnósticos. Entonces, si hay una falla en la obtención o hay un corte del tumor, la biopsia puede dar un resultado falso negativo. Y puede haber también tumores que son muy escleróticos, ¿no? que pueden dar estos falsos negativos y hay necesidad de repetir las muestras, porque cuando hay una sospecha muy alta de que el tumor es cancerígeno, es un tumor maligno, entonces lo ideal es hacer una repetición de las muestras o de las biopsias. Hay que hacer cuantas biopsias sean necesarias. Muchas veces hay que repetir 2, 3, 4 veces. A veces hay que hacer biopsia sobre biopsia para el diagnóstico, ¿no? Entonces, algunas complicaciones que pueden haber es, por ejemplo, la hemorragia, ¿no? Puede haber una hemorragia. Entonces, obviamente, es importante determinar que los pacientes no tengan enfermedades como coagulopatías, porque obviamente en ese caso va a haber una hemorragia muy importante y obviamente va a ser una complicación que no quieren tener, ¿no es cierto? No puede llevarse a cabo este procedimiento en masas localizadas junto a grandes estructuras vasculares o también en órganos huecos o en el sistema nervioso central. Entonces esas son contraindicaciones, ¿no? También tenemos la biopsia cutánea en saco a bocados. Es otro tipo de biopsia que se puede utilizar.
Estos se usan para obtener tejidos de lesiones cutáneas usando hojas de bisturí redondeadas. Se obtiene una muestra de piel de espesor completo que incluye la grasa subcutánea. Este procedimiento es sencillo de realizar con escasas complicaciones y es útil para obtener tejido para el diagnóstico histopatológico de lesiones cutáneas sospechosas, por ejemplo, en el melanoma, carcinoma vasocelular o escamocelular, es decir, cáncer de piel, ¿no? Que puede requerir posteriormente una resección definitiva. También tenemos la biopsia por incisión o incisional. En ocasiones las neoplasias no son propicias para realizar una biopsia con aguja percutánea debido a la localización anatómica y la necesidad de gran cantidad de tejido para establecer el diagnóstico, por ejemplo, sarcomas, o la preocupación porque se produzcan errores en la obtención de la muestra en lesiones que son difusas. Entonces, una biopsia por incisión es el método más conveniente para obtener el tejido y establecer el diagnóstico. Generalmente, estos son procedimientos que se realizan en forma ambulatoria y se extirpa una cuña de tejido de la periferia del tumor, ¿no? Y también tenemos la biopsia excisional o biopsia por excisión. Entonces, en estos tenemos que las biopsias se elimina la lesión completa y son más adecuadas para lesiones pequeñas. Por ejemplo, las lesiones que encuentran a nivel de la piel, lesiones que son superficiales, ¿no? Cuando no es apropiado realizar una punción por biopsia con aguja, porque obviamente es más fácil y más abordable a través de estos procedimientos, a través de una excisión directa, ¿no? Esto se usa sobre todo en tumores de piel, por ejemplo, en un melanoma, en sarcomas, carcinomas vasocelulares o escamocelulares. Y puede ser curativa. Y en esos casos es preferible ya planificar el procedimiento, entonces ver que se va a hacer con un margen adecuado, por ejemplo, 1 centímetro de margen, 10 milímetros de margen, 2 centímetros, y también cómo se va a hacer el cierre de la herida, ¿no es cierto? Como si se va a hacer como un colgajo cutáneo, si es que van a hacer algún tipo de procedimiento de cirugía plástica, se podría decir, para poder, digamos, hacer un cierre adecuado de esa herida, si es que es una herida más o menos grande, ¿no? Igualmente estas, dependiendo, pueden hacerse en una forma ambulatoria o puede también hacerse en quirófano, dependiendo del tamaño y del sitio donde estén localizadas. Siempre con márgenes adecuados. Bueno, el estadiaje se puede hacer también, como ya les había dicho, por otras técnicas como aparte de la biopsia, con otras técnicas como ya vimos anteriormente, ¿no? Y también, bueno, dentro de la cirugía obviamente está la reacción primaria, ¿no? Entonces, el principio objetivo de la cirugía oncológica es la extirpación completa de la enfermedad local o regional y de esa forma lograr el control local y disminuir el riesgo de recidiva local. Para ello se extirpa la lesión primaria con márgenes adecuados de tejido sano circundante para minimizar el riesgo de la recidiva local. Antes de emprender cualquier procedimiento hay que tener en cuenta el estadio de la enfermedad, los mecanismos de diseminación local, morbilidad, mortalidad, etcétera, ¿no? Todo eso, obviamente, es algo que hacen los cirujanos antes de proceder con estos tratamientos. Y también en la enfermedad metastásica puede usarse para el control a largo plazo, ¿no? En algunos casos estas cirugías pueden ser paliativas y en la mayoría de los casos se busca que sean curativas, ¿no? Bueno, los tumores malignos pueden diseminarse, como ya hemos dicho, por vía mucosa, submucosa, por las fascias musculares o por los nervios, aparte de la sangre y de la vía linfática, ¿no? En cuanto a lesiones premalignas, también se usa la cirugía como una forma preventiva, ¿no? de
de evitar que estas lesiones progresen, sobre todo a nivel de piel puede suceder esto. Se hacen cirugías preventivas y también puede hacerse, obviamente, en otros sitios, pero principalmente se hace a nivel de piel. Este tipo de lesiones de piel se les extirpa, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos ver con estos tumores. Entonces, son tumores que pueden estar a nivel de la piel, de la boca, a nivel del cuello uterino, el colon, la mama, la glándula tiroidea. Y si bien son una proporción de lesiones, pueden progresar hacia otras lesiones malignas. Obviamente es importante tomar en consideración eso y es preferible hacer la resección preventiva de estas lesiones. Y también tenemos, obviamente, que puede hacerse un tratamiento neoadyuvante antes de que se produzca la cirugía. Entonces, el tratamiento neoadyuvante es una quimioterapia o una radioterapia que se hace antes de una cirugía, con el fin de disminuir el tamaño del tumor y a veces incluso se desaparece totalmente el tumor, se lo destruye totalmente. Y por lo tanto, en algunas ocasiones es necesario colocar unas guías en el momento en que se inicia el tratamiento para saber dónde estuvo localizado el tumor y de esa forma hacer una pequeña resección, digamos, de las raíces del tumor y nada más, ¿no? Entonces, cuando hay una gran lesión, una lesión muy grande, que incluso está invadiendo o está en tejidos vecinos, pero es resecable todavía, se puede hacer una reducción mediante quimioterapia o radioterapia inicial, que a esto se conoce no adyuvante. En cambio, el tratamiento adyuvante es aquel que se da después de la cirugía, ¿no? Después de haberse realizado la cirugía, se da quimio o radioterapia, y eso se llama radioterapia o quimioterapia adyuvante. Entonces, como les decía inicialmente, la neoadyuvancia o el tratamiento neoadyuvante ha permitido realizar resecciones con éxito, con más éxito, con una extensión más limitada y con menos morbilidad, ¿no? Entonces, son cirugías más conservadoras y se usa sobre todo a nivel de cáncer colorectal, de mama, laringe y pancreático. Y bueno, también ahora se usan en los otros tumores, como por ejemplo en el sarcoma, ¿no es cierto? O en tumores como el cáncer gástrico, cáncer de esófago. En casi todos los tumores se utiliza también este tipo de técnicas. Entonces, en ocasiones hay una respuesta histopatológica completa y la zona quirúrgica, ya les he dicho, se marca con grapas o clips metálicos al realizar la biopsia para identificar en el futuro dónde se puede hacer la cirugía. En cuanto a la extensión de la resección, ya hemos dicho, depende del órgano afectado y el método de diseminación local que tenga el tumor. Entonces, generalmente se necesitan márgenes adecuados y lo mínimo que puede haber es 1 milímetro, pero lo ideal es que tenga 5 centímetros o más. Obviamente esto solo se obtiene en ciertos sitios, ¿no? Por ejemplo, hay tejidos donde no podemos obtener casi ni 1 milímetro de margen y hay otros sitios donde podemos tener fácilmente 5 centímetros de margen. Por ejemplo, a nivel de la piel o en órganos huecos, por ejemplo, en el colon, en el intestino, se puede hacer una resección de casi todo el colon, casi todo el intestino, y obviamente tenemos un margen muy adecuado. Entonces, todo esto también se guía a través del aporte sanguíneo que tienen los tumores, por ejemplo, en hígado y pulmón. Y también esto puede hacerse mediante la resección completa del órgano. Por ejemplo, en el cáncer de riñón o en tumor renal, se extirpa totalmente el riñón. O se puede hacer también las resecciones parciales de órganos, como por ejemplo en el páncreas, ¿no? Se puede extirpar solamente la cabeza o la cola, que son los sitios donde pueden estar los tumores. Entonces, estos métodos de resección son los más adecuados. La decisión amplia evita que se puedan dar recidivas locales o que se puedan dar incluso recidivas regionales.
Y lo que les había dicho, lo que también ya está evolucionando mucho y se está usando ya últimamente en forma mucho más amplia es la cirugía laparoscópica y asistida por la laparoscopía, o también la robótica, ¿no? Que ya les he mencionado. Entonces, este tipo de cirugías ya se utilizan en muchos tipos de tumores, pero obviamente hay algunos en los cuales se ha desarrollado más, ¿no? Por ejemplo, en páncreas, en hígado, en suprarrenales, en estómago, esófago, en riñones, en próstata y a nivel intestinal. Y también para cirugía de metástasis a distancia, hay algunos tipos de tumores que sí se pueden operar las metástasis, ¿no? Por ejemplo, a nivel de pulmones o a nivel hepático. En el cáncer de colorectal es importante o es muy común hacer este tipo de resecciones. Se pueden hacer también en otros tipos de tumores, como por ejemplo en melanoma, mama, glándula tiroidea, tumores endocrinos, sobre todo para dar calidad de vida al paciente. También hay otro tipo de metástasis como subcutáneas y a nivel intestinal también se utiliza para evitar la obstrucción o la hemorragia que pueden causar estas infecciones, estos tumores, este tipo de infiltraciones por el tumor. Siempre hay que considerar obviamente dónde se encuentra la metástasis y dónde el número de metástasis que existen, ¿no? Y también para resección de enfermedad locorregional recurrente puede hacerse también este tipo de tratamiento. Y como cirugía paliativa también puede utilizarse la cirugía en forma paliativa, ¿no? Entonces también hay la reconstrucción mediante que puede ser funcional y estética, y también las ablativas que les había dicho que especialmente en tejido hepático se usa las cirugías ablativas y la crioterapia igualmente puede usarse en varios tumores y también a nivel de piel es común, ¿no? También se usa la radiofrecuencia, es otra modalidad, o la ablación con microondas, ¿no? También tenemos electroporación y en las emergencias oncológicas también es importante la cirugía, ¿no? Especialmente en perforación intestinal, obstrucción intestinal, enterocolitis neutropénica, en obstrucción biliar, en las hemorragias, en el taponamiento pericárdico, en síndrome de vena cava superior. En otras formas también utilizamos en caso de compresión medular espinal, para cateterismo venoso central, catéteres arteriales, sondas de alimentación enteral como yeyonostomía, gastrostomía, y eso es lo más importante en relación a la cirugía, ¿no? En el cáncer. Bueno, ya hemos terminado de la hora. Continuaremos con los otros tipos de tratamientos en la próxima clase y también con los temas subsecuentes, ¿no? Eso sería todo por hoy. Entonces, la próxima hacemos un pequeño resumen de lo que hemos visto. Ya listo, Doc. Y durante las prácticas también, ¿no?